¿ok? Vamos a empezar a grabar ahora y incluso la clase de hoy también va a quedar subida. Yo creo que hoy día mismo la vaya a subir, ¿de acuerdo? Ya, Antonia, y ahí te mando las cosas. Ya, pues tenía un problema, como te digo, en el computador, pero lo logré solucionar. Ya, profe, gracias. Lo logré solucionar recién. Ya, a ver, veamos. Hola, primero que todo, buenos días. Hay 11, 10 en este momento. Hay poquito, cada vez hay menos. Parece que se están confiando que estoy subiendo las clases. Pero bueno, vamos a compartir la pantalla, vamos a ir al cuadernillo. Ya. Y la última clase que damos en ese ejercicio. ¿Se acuerdan o no? Yo voy a mover. Sí. Ya. ¿Qué pasaba en este ejercicio? Vamos a volver un poquito. Ya, pasaba que aquí tengo un ejercicio de potencias, ¿cierto? Pero no tengo, ¿cierto? Eh, Perdonen que aquí, no sé si se ve, pero alguien se estaba uniendo. Tengo dos bases que no son iguales, ¿cierto? ¿Se escucha bien a todo esto? ¿Se ve bien la pantalla? Yo no veo nada. No ve nada. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí, ya. Estaba con problemas este muchacho. Ya, decía yo, tenía un problema acá. Yo tenía dos bases que eran distintas. Una base era 18 y la otra base era 6, ¿correcto? Ya. ¿Qué ocurre en este caso? Yo pongo siempre número mayor, ¿ok? Siempre tengo que tratar de descomponer el número mayor, ¿ya? En este caso debería descomponer el 18. Yo acá di un ejemplo, cómo yo puedo descomponer el 8. Entonces, siempre debo partir por los números mayores. Entonces, 8 yo sé que es 4 por 2, ¿cierto? Pero a su vez, el 4 es 2 por 2. Siempre tengo que llevarlo a la forma más pequeña, tratar de simplificarlo. Llevarlo a la base de la potencia más pequeña. En este caso, la base es 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, el 8 yo lo puedo escribir como 2 por 2 por 2, que en potencia sería lo mismo que 2 elevado a 3. ¿Ok? Entonces, volviendo al ejercicio. Tengo el 18 primero que todo es 9 por 2, ¿correcto? Pero el 9, a su vez, y acá lo marqué yo con color verde, es 3 por 3. Por lo tanto, el 18 sería 3 por 3 por 3. Y queda elevado, ¿cierto? 18 yo lo puedo escribir ¿Lo hizo o no? en base, en base más pequeña, lo puedo escribir como 3 elevado a 2 por 2. 6 es 3 por 2. Luego, el ejercicio original, 18 elevado a 2 dividido por 6 elevado a 2. Y atención, sobre todo los que tienen el micrófono abierto, no sé qué están. ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Papá, muchas gracias. Ya, el 18 elevado a 2 yo lo puedo escribir como 3 elevado a 2 por 2. Ahí está. Y a su vez, no olvidemos que estaba elevado a 2. Y está dividido por 3 elevado a 2, ¿cierto? Ya, entonces, acá chicos presten atención. Logré igualar las bases, entre comillas. ¿Ok? Entre comillas las bases están igualadas. Entonces acá tengo 3 elevado a 2 dividido, las bases aparentemente son iguales. Y miren lo que voy a hacer. Acá hay una propiedad de potencia. Cuando tengo en potencia un número que está en paréntesis siendo elevado a una potencia, las potencias se multiplican, no se suman. Entonces esto me quedaría así. 3 elevado a 2, el 2 original que tiene, ¿ok?
multiplicado por 2. Este 2 que yo acabo de poner es este 2 que está acá. Se multiplican las potencias. ¿Ok? Y después me queda por 2. Y este 2 que está aquí, a ese 2 me refiero, tiene que ser elevado a 2. ¿Ok? ¿Entienden hasta ahí la idea o no? ¿Alguien que no lo haya entendido? Profe, yo sinceramente no entendí nada. ¿No entendió? ¿Antonia o Yo Santiago? tampoco. Ya. ¿Qué es la parte que no entendieron? ¿Cómo desarmé el 18? Sí. Yo no entendí nada. Desde acá arriba no entendiste nada. No. No. Ya, mire. Lo que, ¿Lo que qué? lo que yo no entendí fue como, o sea, la parte del 18 que no entendí nada. Ya. Desde aquí que no entendiste nada. Ujú. Lo que yo tengo que hacer, y vuelvo a repetir, es descomponer. Descomponer quiere decir que voy a particionar, voy a partir el número, ¿ok? En números más pequeños, en multiplicación de números más pequeños. ¿Hasta ahí sí? ¿Entiende eso? ¿Ya? Lo voy a, Sí. ya, el 18 lo voy a dividir, a particionar en números más pequeños. Entonces tengo que saber las tablas de multiplicar y saber qué números multiplicados, primero parto con dos números, lo más simple, me dan como resultado 18. Entonces yo me acuerdo que el 9 por 2, ¿cierto? Da como resultado Sí. 18, ¿cierto? Sí, Ujú. vamos bien, ya. Pero a su vez, el 9 es un número que todavía yo lo considero grande, porque tengo que bajar a números más pequeños. El año anterior, yo me acuerdo que yo les hacía mucho énfasis porque los conocí solo el año pasado, le daba mucho énfasis yo a los números primos. Tenía que ir bajando siempre a los números primos. Los primos recuerden que son los números que ya no se pueden dividir. Los primos son los números que se pueden dividir por sí mismos y por uno. No tienen más simplificación, no se pueden particionar, no se pueden descomponer más. Pero el 9 yo lo puedo descomponer, y por eso lo marqué con este color verde, en 3 por 3, ¿sí o no? Ahí está, 3 por 3 se ve, está en verde, ¿correcto? Entonces el 9 también yo lo puedo escribir como 3 por 3, ¿cierto que sí? Porque es una multiplicación. Recuerden que aquí está 9 por 2, por lo tanto el 9 yo lo puedo descomponer en 3 por 3. Por lo tanto, este 9 por 2 pasa a ser ahora 3 por 3 por 2. Hasta ahí. ¿Logran entenderlo? Antonia, Sí, más o menos. ¿cuál es la parte de Sofía que no entiendes bien porque me dijiste más o menos? Como el comienzo del 2 por 2 eso no entiendo. Esta parte, esta, Sí, esa parte no entiendo. ejemplo, pues mira, lee la palabra ahí, ejemplo. Ejemplo, yo partí con un ejemplo y dije, el 8, ¿cómo lo puedo descomponer el 8 en lo más chiquitito? Ah, el 8 es 4 por 2, ¿cierto? Ujú. 4, que está marcado con color calipso, es 2 por 2, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces ese 4 que está ahí, yo lo reescribo, o sea, lo vuelvo a escribir como 2 por 2. Pero como tengo aquí además que estoy multiplicando por 2, entonces me queda el 4, 2 por 2, y a su vez multiplicado por 2. O sea, el 8 Ah, ya entendí. es 2 por 2 por 2. Que si esto yo lo llevo O sea, como que se tiene que ir disminuyendo como los números, algo así. achicando justamente, entonces si yo lo escribo como potencia, me queda 2 elevado a 3. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta, no? O Sí, sea, profe, ahí, 8, ahí entendí un poco. Sí, sí, entendí. voy a marcarlo con rojo, el 8 pasa a ser 2 elevado a 3. Lo marco con colores para que ustedes vean la similitud que hay entre las operaciones. Ya, entonces vuelvo a la operación original con el 18, que es el número mayor, que es el que yo decía eh, que había que bajar, que había que descomponer. Entonces el 18 es lo mismo que 9 por 2, ¿cierto? Tabla de multiplicar. O 2 por 9, 9 por 2, da lo mismo, ¿cierto? Pero el 9, Sí. a su vez, es 3 por 3.
¿De acuerdo? Pero no me puedo olvidar que también estoy multiplicando el 2, porque estoy bajando 18. Entonces, el 18 es lo mismo que, voy a colocarlo aquí, 18 es lo mismo que, ¿qué cosa? 3 por 3 por 2. Ahí lo descompuse al número más pequeño. Números primos, recuerden, los números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, son los números que no se pueden dividir por nadie, excepto por sí mismos y por uno. Entonces, el 18 ahora me quedó 3 por 3 por 2. Pero el 3 por 3 es por potencia, que eso lo vimos la semana pasada y antes pasada, 3 elevado a 2. ¿Sí o no? Entonces, Sí. esta multiplicación que aparece aquí, 3 por 3 por 2, es lo mismo que 3 elevado a 2, porque recuerden que al haber una multiplicación igual, se mantiene la misma base, 2, que 3 elevado a 1, Dejen de mover el micrófono. por favor. Entonces recuerden que este 3 está elevado a 1 y este 3 también está elevado a 1, por lo tanto me queda 3 elevado a 2. Entonces el 18 me queda 3 elevado a 2 por 2. Perfecto, entonces ahí lo tengo. Ya no lo puedo bajar más. ¿Por qué no lo puedo bajar más? Porque el 3 es un número primo que no se puede descomponer y el 2 es un número primo que no se puede descomponer. ¿Ok? Y ahora hago lo mismo con el 6. Pero el 6 es más pequeño. Por lo tanto, el 6 es mucho más fácil. El 6 solamente es 3 por 2. ¿Ok? Entonces, voy aquí a anchar un poco esto. Vamos a agrandar. Total, ya tenemos el ejercicio ahí. Ahí está. Y voy a dejarlo con un poquito más de espacio para que no se vea tan amontonado. Ya. Entonces vuelvo al ejercicio original. El ejercicio original decía que era 18, ¿cierto? Elevado a 2 dividido por 6 elevado a 2. Entonces el 18 yo ya sé que es esto que está acá arriba, ¿cierto? Sí. Esto que está acá. Ya sé que el 18 es 3 elevado a 2 por 2. Entonces aquí entre paréntesis, ¿y por qué entre paréntesis? Coloco 3 elevado a 2 por 2. ¿Por qué coloqué entre paréntesis? Porque no me debo olvidar que 18 está siendo elevado también a una potencia de 2. Como la operación que me piden es división, ahora coloco el 6. ¿Por qué nuevamente coloco el 6 entre paréntesis? Aquí está el 6, miren, aquí lo descompuse el 6. 6 es 3 por 2. ¿Por qué descompuse el 6? Porque, perdón, ahí está descompuesto el 6, 3 por 2. ¿Por qué lo coloco entre paréntesis? Porque ese 6 está elevado a 2. Cada vez que un número está elevado a una potencia, como es el 18 y el 6 en este ejemplo, y está elevado a una potencia y lo tengo que descomponer, ya debo colocar el número entre paréntesis. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo acá? Voy a colocar el número acá para que no se me pierda. Ya, entonces, niños, ¿qué fue lo que hice acá? Dije yo, y aquí les dije, presten atención, por favor, presta atención. La propiedad de potencia que también vimos el año que pasó, pero para la gente que no estuvo conmigo, que no lo vio en otro colegio, es la siguiente. Cuando tengo una potencia como esa, que es 3 elevado a 2, pero está siendo elevado a 2, ¿qué pasa con ese 2 que está acá fuera del paréntesis? Esa potencia multiplica a la potencia del número. No lo suma. No es como decir 3 elevado a 2 por 3 elevado a 2. No, es 3 elevado a 2 elevado a 2. ¿Ok? Entonces, esta potencia que está aquí, que está elevando a 3,
tengo que multiplicarla con la potencia que está fuera del paréntesis. Y aquí está expresado. Ahí, donde acabo de marcar. Voy a agrandar un poquito más la pantalla para que se vea más grande. Ahí. Ay, perdón, me moví mucho. ¿A dónde quedó? Ahí está. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetirle. Este 3 elevado a 2 elevado a 2 es mantener la base 3 y multiplicar los exponentes. 2 por 2. Pero está multiplicado ahora por, y ese multiplicado hasta aquí, multiplicado por 2 elevado. ¿Por qué 2? Porque aquí tengo un 1. Recuerden que ahí implícitamente, nunca olviden que implícitamente hay un 1. Ahí lo acabo de anotar. Que todo número que no tiene potencia, en el fondo sí tiene, pero está siendo elevado a 1. Entonces es multiplicar 1 por... Lo voy a escribir ahí incluso. Nunca se olviden, 1 por 2. Perdón, aquí algo pasó. Ay, no me deja. Estas cosas pasan a veces. Bueno, ya, no lo vamos a escribir, pero si no me voy a atrasar mucho. Pero ya sabemos que aquí implícitamente hay 1 elevado a 1 y por eso me queda 2 porque multiplico por 2. Ya, y ahora vamos con el que sigue. Aquí pasa lo mismo, miren. También está elevado a 1 son números, por lo tanto, aquí me queda 3 elevado a 2. ¿Por qué elevado a 2? Porque estoy multiplicando el 1 que tiene implícito por el 2. 3 multiplicado por 2 elevado a 2. ¿Entendieron ahora o no? Sí. ¿Sí? ¿Sofía? Sí, un poco. ¿Poco más? Ya, si Sí. lo único que hice aquí nada más fue traspasar lo que hice acá, que fue descomponer el 18, ahí, y acá descompuse el 6, y lo único que hice fue traspasarlo para acá. Lo único que le agregué yo, chicos, fue que vieran que ahí había un 1, que ahí había un 1, y que ahí había un 1, y eso 1, olviden, nunca se anotan, yo lo estoy haciendo ahora para que entendamos por qué es un 1, y por qué siempre todos los números tienen una potencia 1 cuando no tienen ningún exponente. Ya, sigamos. Miren, si ya queda poco. Queda poco, no se preocupen. Ya vamos a volver pronto parece a la sala porque el ministerio quiere que volvamos. No creo, imposible. Ahí vamos a ver. Ya, ¿cómo me quedaría el primero? 3 elevado a 4. Oiga, pero ¿de dónde sacó el 4? Me van a decir. De aquí. 2 O sea, por 2, el 2, 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4. 4. 4. Por lo tanto me queda 3 elevado a 4. Multiplicado por 2 Elevado a 2. elevado a 2 no va. No sufrió ningún cambio. 2 elevado a 2. Ya. Y ahora, todo esto está dividido por 3 elevado a 2, ¿cierto? Multiplicado por 2 elevado a 2. ¿Correcto? ¿Ya? Ya. Y ahora, ¿qué es lo que hago ahí? ¿Qué es lo que podría yo hacer aquí? Tengo las mismas bases ahí y acá. Tengo las mismas bases aquí y aquí, ¿cierto? Tanto estoy dividiendo. Por lo tanto, cuando ocurre esto, niños, que yo tengo una multiplicación que está siendo dividida por otra multiplicación o no necesariamente por otra multiplicación, puede ser un número solo. Tengo que juntar las bases que son iguales. ¿De acuerdo? Pero, miren lo que voy a hacer. Voy a marcar este con...
amarillo, y este también lo voy a marcar con amarillo. ¿Por qué? Porque se están dividiendo, las bases son iguales. Cuando uno divide en potencias, ¿qué pasa con las exponentes? ¿Se recuerdan? ¿Qué pasa con los exponentes? ¿Suman? No, cuando se multiplican Ah, no, se y cuando se dividen se restan. restan. Y miren lo que dice acá. Yo por eso le estoy marcando con colores la operación, para que ustedes después, si ven el video, digan, ah, ok, el amarillo tiene relación con el amarillo y tiene relación con el amarillo. ¿Se dan cuenta, no? Ujú. Yo digo, 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 2 es lo mismo que mantener la base 3 y restar los exponentes, 4 menos 2. Después lo voy a solucionar, pero ahora lo voy a dejar escrito. Ahora viene el 2. 2 elevado a 2, que es este 2 que está aquí, lo voy a marcar con verde o con otro color más simpático. No, con verde está bien. ¿Ya? Pero ojo, está dividido por 2 elevado a 2. Entonces, si yo quiero hacer la simplificación, aquí me quedaría 2 menos 2, ¿correcto? Sí. Recuerden que en división de potencia yo tengo que restar los exponentes. ¿Ok? Ya. Y ahora, ¿qué me queda como solución? Me queda 3 elevado a 4 menos 2, ¿cuánto es? 2. 4, 4 menos 2 es 2, ¿cierto? sí. Por 2 elevado a Elevado 2, a ¿cuánto? 2. 0. Muy bien el que habló por ahí en las penumbras. 2 elevado a 2 es 0. Ya. Y ahora voy a marcar con amarillo nuevamente para que sepan de dónde venía ese ejercicio, de dónde venía ese cálculo. Medio ejercicio. Y aquí, Profe, parece un arcoíris parece un arcoíris el ejercicio. exacto, Sofía, muy bien, pero es un arcoíris. Pero cuando tú lo vuelvas a ver el video, si es que lo quieres ver o tus compañeros lo vean, van a entender que con los colores yo estoy guiando, los colores le están diciendo a qué operación corresponde. Amarillo, amarillo, amarillo. Ah, perfecto. Amarillo. Verde, Mm, verde, verde. Ya, y aquí Tengo un sueño. llegamos al final. 3 elevado a 2, ¿cuánto es? 9. 9. 3 elevado a 2 es 9. ¿Ok? Por 2 elevado a 0, ¿cuánto es? 0. 1. Pero si 2 por 0 es 0. Siempre tiene un 1. Ya, propiedad de la potencia, se las voy a decir, no la voy a escribir, y la dije en la clase anterior, se olvidaron. Cualquier número elevado a 0 es 1. 1. Si 2 está elevado a 0 es 1. Miren, por eso yo lo coloqué con verde, Sofía, por eso tanto arcoíris. ¿Viste? Para que se guíen. Entonces, aquí me está diciendo que el 3 elevado a 4 con el 3 elevado a 2 dividido, se restan las potencias. Cuando resto las potencias, me queda 3 elevado a 2. Y 3 elevado a 2 es 9. Después, el 2 elevado a 2 dividido por el 2 elevado a 2, quiere decir que el 2 tengo que restarle el otro 2. Y si hago la resta, 2 menos 2, me queda 2 elevado a 0. Y 2 elevado a 0 es 1. Y finalmente tenemos que el resultado es un maravilloso número. 9. Y ahí lo vamos a agrandar, ahí bien grande. Listo. Profe no tiene sueño. No, Oh, yo tengo mucho sueño. se le acuesta muy tarde. Estamos igual. Listo. Y ahí está el ejercicio, el tremendo ejercicio que la clase anterior fue pendiente. Ya, ahora niños, escúchenme bien, por favor. En este ejercicio en particular, apliqué muchas propiedades de potencia. Voy a hacer un resumen de lo que aplicamos.
Primero que todo, aquí apliqué lo que siempre se debe hacer cuando estamos trabajando, que es descomponer un número. Descomponerlo, tal como yo les vengo diciendo hace más de un año, es achicar un número lo más posible en una serie de multiplicaciones. Si, por ejemplo, yo les dijera, hagámoslo con el número 14, tenemos que particionar, tenemos que eh, fragmentar el número 14. ¿Cómo lo haríamos? ¿Por qué números tendríamos que hacerlo? ¿Qué números? Y ahí empezó a pensar, a ver, ¿qué números entre sí multiplicados me dan 14? ¿Y qué números multiplicados entre sí me dan 14? El 2 y el 7, ¿correcto? Entonces 14 sería 7 por 2. Lo que estoy haciendo acá es eso. Por eso yo partí con este ejemplo del 8. Que el 8 primero era 4 por 2, pero el 4 es 2 por 2. Entonces el 8 al final es, y yo tendría que haber puesto acá en realidad, tendría que haber puesto aquí 8, finalmente me queda esto, 2 por 2 por 2. ¿Por qué 2 por 2? Porque viene del 4. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí, niños, es descomponer el número para ver si lo puedo llevar a potencia. Y claro, efectivamente, 2 por 2 por 2, ¿cuánto es? 2 elevado a 3. ¿Y por qué 3? Porque este está elevado a 1, este está elevado a 1 y este está elevado a 1. Y si yo sumo 1 más 1 más 1, ¿cuánto es? 3. Entonces, de ese ejemplo del 8, ¿qué podemos decir? Que el 8 es igual a 2 elevado a 3. Y esto es nada más, niños, que multiplicación. Porque si ustedes se fijan, todo esto es multiplicación. Entonces, la potencia, ¿qué es lo que hace? La potencia lo que hace es resumir una multiplicación. Nada más que eso. En vez de yo haber multiplicado acá arriba 18 por 18 y haberlo dividido por 36, porque 36 es 6 por 6, ¿qué hace la potencia? Me permite empezar a jugar con los números y con las propiedades de potencia para finalmente llegar a ese resultado, sin haber hecho ninguna división. Acá pude llegar a el resultado. Eso es lo que hace la potencia. Me simplifica la tarea de multiplicar. Entonces, volviendo al ejemplo, 18 era 9 por 2, pero 9 es 3 por 3. Por lo tanto, 18 es 3 elevado a 2 por ese 3, una potencia, otra potencia, 1 más 1, 2. Y no olvidemos que lo estoy multiplicando por 2. Y el 6 es 3 por 2. Como ambos números estaban elevados al cuadrado, lo que hago yo acá es lo siguiente. Tengo que colocarlo entre paréntesis, porque afuera había un número que los estaba multiplicando, o los estaba, perdón, elevando, mejor dicho, elevando a 2. Por lo tanto, en el paréntesis coloco, en el 18, en vez de colocar 18, coloco 3 elevado a 2 por 2. Ahora, yo ahí le agregué el 1 para que se recuerden que todo número está siempre elevado a una potencia. Si no aparece la potencia, quiere decir que es 1. Y este número, que anteriormente era 18, que ahora es todo eso, está siendo elevado a 2. Y lo estoy dividiendo por 6, que ahora el 6 ya no lo escribo como 6, lo escribo como 3 por 2. Pero nuevamente le vuelvo a repetir, le agregué el 1 para que ustedes entendieran bien por qué está el 1 ahí. Y este 6 está, recuerden, elevado a 2. Y lo coloqué entre paréntesis también para que sepan que cada base y su potencia están siendo elevado a 2. Y aquí aplico otra propiedad de potencia, la propiedad que me dice que cuando tengo una base elevado a una potencia, pero a su vez está elevado a otra potencia, no hay una base, está elevado a una potencia, yo tengo que multiplicar la potencia de la base y la potencia que está elevando ese número. Y por eso me queda por 2. Y en el caso del 1, me queda 1 por 2, ¿cierto? Y ahí vamos a colocar el 1 a ver si me deja. No me deja. Ahí me echa a perder todo el...
todo el ejemplo. Ya, bueno. Sabemos ahí que hay un 1 implícito que está multiplicando el 2. Y acá, lo mismo. El 3 elevado a 2 me queda porque es 1 multiplicado por 2. Me queda 2. Y después el 2 de ahí me queda 1 multiplicado por 2 y ahí me queda elevado a 2. Larguísimo. Luego, y aquí es donde la Sofía decía, profesor, parece un arcoíris porque está lleno de colores. Lo que pasa es que yo aquí quiero que ustedes entiendan, con los colores por lo menos se vayan guiando de quién es con quién. Aquí me queda 3 elevado a 2 por 2 es 3 elevado a 4. Ya, multiplicado por 2 elevado a 2, dividido por 3 elevado a 2, que a su vez está multiplicado por 2 elevado a 2. Y acá en realidad yo creo que tendría que haberle hecho un poco de homenaje a la división. Vamos a cerrar con un color también. También le vamos a poner un color a la división. ¿Por qué? Porque la división me hace trabajar otra propiedad de potencia, que es la propiedad cuando los exponentes se restan. Como en la multiplicación los exponentes se suman, en la división los exponentes se restan. Entonces, aquí tengo una base de 3 elevado a 4, que está siendo dividida por una base de 3 elevado a 2. Entonces, como está siendo dividida y tengo la misma base 3, los exponentes tengo que restarlos. Y al restarlo es 4 menos 2. ¿Ok? Y al restar 4 menos 2 me queda 2. Ahora, si yo digo 3 elevado a 2 y lo quiero llevar a número, ese número es 9. ¿Por qué es 9? Porque es 3 por 3. Luego, en el caso del 2 elevado a 2, está siendo dividido por otro 2 elevado a 2. Por lo tanto, voy a restar los exponentes, 2 elevado a 2, y me queda 0. ¿Correcto? Porque 2 menos 2 es 0. Entonces, el 2 elevado a 0 es 1. ¿Y por qué es 1? Porque cualquier número elevado a 0 es 1. 1. Entonces, al final de todo esto que hicimos, multiplico 9 por 1, el resultado me da 9. Y aquí, niños, la moraleja, ¿cuál es? Más allá de la potencia, a mí la moraleja que me queda es que debo aprenderme las tablas de multiplicar otra vez y que tengo que aprender a descomponer números. ¿Ok? Es importante que ustedes, ahora que son más pequeños, mirados en el tiempo, cuando ustedes ya en la enseñanza media o en otro nivel, aprendan a descomponer números. ¿Me entienden? Que es algo que yo les vengo recalcando desde el año pasado, que es importante el descomponer números. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, en este ejercicio, ¿qué aplicamos? Descomposición de números. Acá aplicamos la multiplicación de las potencias, la propiedad, en esta parte de aquí. Acá aprendimos a cómo descomponer un número y al mismo tiempo aplicamos acá la regla de la multiplicación de potencias con la misma base. Acá aprendimos a escribir un número de, como el 18 y como el 6, en dos números que se pueden descomponer en multiplicaciones y al mismo tiempo en potencia. ¿Se dan cuenta? Y acá, ¿qué aplicamos? La propiedad que me dice que tengo un exponente, lo debo multiplicar con otro exponente. Acá, finalmente, aplicamos la propiedad de la división de potencias, que es cuando me dice que tengo que restar las potencias. Entonces, lo que yo les decía hace unos minutos atrás, si yo hago esta división, tengo que decirles, chicos, tienen que multiplicar 18 por 18 y dividirlos por la multiplicación de 6 por 6. ¿Cuánto nos vamos a demorar en eso? Mucho tiempo. Si lo hacemos sin calculadora, como yo siempre les he dicho, no ocupemos calculadora, nos vamos a demorar más tiempo. Pero si yo aprendo a descomponer números y me sé las propiedades de las potencias, yo esta división la puedo hacer de esta manera y llego al resultado mucho más rápido de lo que habría llegado si multiplico, si divido y si hago todo lo demás. ¿Ok? Entonces, lo que quiero dejarle en claro, que las potencias, para una de las cosas que me sirven,
es para simplificar operaciones matemáticas, sobre todo relacionadas con la multiplicación y la división. Ahora bien, en ese mismo punto está la letra B que aparece ahí, está la letra C Profe, y D. Dígame. explicó ese ejercicio como 40 minutos. Nos quedan 5 minutos Me quedan a exacto, lo de... me queda un minuto. Las sesiones son de 40 minutos. Oh, Eso me da 40 minutos. Me imagino que no va a ser otra sesión hoy día, ¿o sí? Y aquí en la pantalla me está diciendo, me queda 1 minuto 17. No, lo que yo quiero que ustedes hagan, no voy a hacer otra sesión hoy día. Ni en esta semana yo creo, salvo que lo encuentre necesario. pero sí necesito por favor que hagan el ejercicio B, que siga a continuación de eso, pero lo hagan, por favor, intenten hacerlo. Que hagan el B, el D, no el C, el E, el F, el G, el H. Ya, hasta ahí. Hagan, El cuadernillo. hagan desde la B hasta la H, pero no hagan la C. ¿Ok? Por favor. Y yo me voy a empezar a despedir ya porque me quedan segundos. Pucha, profe. Pucha, igual. Creo que Profe, Perdón. Esta, la 33, ahí abajo sale la 33 de las... a ver, que el cuadernillo a mí se me movió ya un poco. A ver si lo alcanzo a decirle. Es la página 28-29, por ahí está. Pero es Es la 33. donde aparece división. 28, 29. Es donde aparece división de potencias, chicos.